chicos, ¿qué tal? Continuando con las clases de aritmética jóvenes, ahora vamos a ver el tema mínimo común múltiplo, el famoso MCM. Bueno, jóvenes, no te olvides repasar de todas maneras la clase pasada que hemos visto, máximo común divisor, el famoso MCM. Muy bien, chicos, veamos ahora mínimo común múltiplo. A ver, ¿qué es el mínimo común múltiplo? Lo más interesante, es el menor múltiplo positivo. Es el menor múltiplo positivo y a la vez que sea común, ¿no? Tal como su nombre lo dice, común. ¿No? Puede ser de 2, de 3, de 4, etc. ¿De acuerdo? Entonces, el menor múltiplo positivo común de varios números. Muy bien, para tomarlo como ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos a escoger dos números pequeños para poder abordarlo mejor en el estudio. A ver, escogemos el primer número 2 y para un segundo número 3, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar de múltiplos. Entonces, vamos a escribir los múltiplos de 2 y también los múltiplos de 3, dado que son los dos números que hemos escogido. A ver, ¿quiénes son los múltiplos de 2? Pero que sean positivos, o sea, no vamos a considerar el 0. Sería 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, por 4, 8, por 5, 10, por 6, 12, por 7, 14, 16, 18, así, ¿no? Muy bien. ¿Y quiénes son los múltiplos de 3? Los múltiplos de 3 son 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, etc. ¿Cierto? Muy bien. Y los dos conjuntos de múltiplos, tanto de 2 y de 3, se van hasta el infinito. Muy bien. En primer lugar, vamos a identificar los comunes, los múltiplos que son en común. Veamos. A ver, el múltiplo común, profesor, yo veo que el 6 es un número que es múltiplo de 2 y el 6 también es múltiplo de 3. ¿Correcto? ¿Hay algo de respuesta? No. Existe otro, mira, el 12. El 12 es un múltiplo de 2, acá están los múltiplos de 2, pero el 12 también es múltiplo de 3. Ahí está. Profe, ¿es el único? No, hay otro, mira, el 18. El 18 es múltiplo de 2, pero el 18 también es múltiplo de 3. Profesor, el 24, claro, el 24 que está por acá, ¿no? Es múltiplo de 2 y el 24 por acá es múltiplo de 3, ¿no? 24 también cerramos, por aquí también está el 24. Y así sucesivamente. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los múltiplos comunes? Ah, ya, profesor, los múltiplos comunes serían el 6, el 12, 18, 24, 30, 36, etc. Entonces también hay una secuencia y no hay un único múltiplo. Hay muchos múltiplos, hay muchos números que son múltiplos de 2 y de 3. Ah, ya. Profe, está el 6, el 12, 18, 24. Ajá, profe. Pero lo que sí podemos detectar con rapidez es, de todos esos múltiplos, ¿hay un menor? Claro que sí. El menor sería el 6, el mínimo. El 6 sería el menor de los múltiplos. El 6 sería el menor de los múltiplos que son en común. Por lo tanto, el 6 sería, en vez de decir menor, voy a detectar diciéndolo mínimo. Entonces, el 6 será el mínimo común múltiplo. Entonces, ¿qué digo? El mínimo común múltiplo de 2 y 3, la respuesta sería 6. El mínimo común múltiplo de 2 y 3 sería 6. Recuerda, entre 2 y 3, ¿hay un único múltiplo? No, hay muchos múltiplos. De los muchos múltiplos que hay, el menor llegaría a ser el 6, ¿cierto? Muy bien. A continuación, jóvenes, ahora vamos a ver los métodos para calcular el mínimo común múltiplo. Profesor, ¿cuántos métodos hay? Hay dos. Podemos calcular el mínimo común múltiplo por descomposición simultánea o por descomposición canónica. Veamos. Por descomposición simultánea. Un ejemplo.
calcular el mínimo común múltiplo de 120, 80 y 150. Muy bien. A ver, colocamos los 3 en hilera. Decimos décima, 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 décima. Sacar un 0 significa 2 elevado a la 1, 5 elevado a la 1. Profe, si hubiésemos sacado 2 ceros, 2 ceros, 2 ceros, acá hubiésemos colocado 2 al cuadrado, como también 5 al cuadrado. Si hubiésemos sacado 3 ceros, 3 ceros, 3 ceros, 2 al cubo, 5 al cubo, ¿de acuerdo? Muy bien. Como aquí es un 0, 2 a la 1, 5 a la 1. Luego nos quedaría 12, 8 y 15, ¿cierto? Saquemos mitad. 6, 4, 15, porque el 15 no tiene mitad. Mitad. 3, 2, 15, mitad. 3, 1, 15, tercia. 1, 1, 5, quinta. 1, 1, 1. Muy bien. Ahora, a continuación, para calcular el mínimo común múltiplo debemos de llegar a unos, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Una vez que tú le extraes todos los divisores comunes que puedas tener aquí, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Tenemos acá divisores, listo. Ahora, vamos a multiplicar. Muy bien, ¿qué decimos como respuesta? El mínimo común múltiplo de 120, de 80 y 150 va a ser igual. A ver, multiplica. 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces, 2 a la cuarta. 5 por 5, 5 cuadrado por un 3. Muy bien. Respuesta del mínimo común múltiplo, 2 a la cuarta por 3 por 5 al cuadrado. Y si yo deseo multiplicar todo, voy a adquirir el valor de 1200. Entonces, esto sería el mínimo común múltiplo por medio de descomposición simultánea. Muy bien, jóvenes. Ahora veamos el otro método, por descomposición canónica. Vamos a imaginar que tenemos 3 números ya descompuestos canónicamente, ¿no? Ya tenemos descompuesto canónicamente. Ahora, ¿cómo calculamos el mínimo común múltiplo? Muy bien. Sigue la técnica tal como indica el ejemplo. Vamos a elegir todas las bases que se tenga entre los 3 números. A ver, ¿qué bases hay? Hay base 2, coloco base 2, hay base 3, hay base 5, hay base 7, profe, pero ellos no tienen 7. Eso no importa, tiene que ir todos los 7. 7, hay base 11, hay base 13. Muy bien, listo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Decimos, una vez de colocar todas las bases, ¿no? Ahora vamos a colocar los exponentes mayores. A ver, de la base 2, exponente 4, exponente 5, exponente 3. El mayor sería 5. De la base 3, aquí es 1, aquí es 3, aquí es 4. 4 sería. De la base 5, 2, 1, 3. Sería 3. De la base 7 hay un único. Entonces ese único colocas. De la base 11 hay un único. 5. Ese único colocas. 13 hay un único. 4. Ese 4 colocas. Entonces todo este número sería el mínimo común múltiplo de estos 3 números mediante la descomposición canónica, ¿no? Canónicamente, inmediatamente hemos aplicado la técnica colocando todas las bases comunes, perdón, todas las bases, ¿no? Todo en general, todas las bases, y los exponentes deben ser los mayores. Y así sería. Profesor, ¿por qué no lo operas? Wow. No operamos porque este resultado nos va a salir muy grande. Lo dejemos solamente indicado. Muy jóvenes. Entonces ya hemos visto los 2 métodos para calcular el mínimo común múltiplo. Ahora, jóvenes, vamos a ver lo que son las propiedades. 1. A ver, propiedad 1. ¿Qué dice? Los múltiplos comunes de un conjunto de números son también múltiplos de su MCM. A ver, es muy parecido al análisis que hemos hecho aquí. A ver, pregunta, ¿quiénes son los múltiplos comunes? Mira, escucha bien, ¿no? Mira lo que dice acá, te voy a explicar aquí matemáticamente. ¿Quiénes son los múltiplos comunes aquí? El 6, el 12, el 18, el 24, ¿sí o no? Muy bien. Y entre ellos, ¿quién es el mínimo común múltiplo? Ya hemos detectado que es el 6. Ahora,
Fíjate, si tú te das cuenta, los múltiplos comunes que tú ves acá no son más que los múltiplos de 6. A ver, ¿quiénes son los múltiplos de 6? O sea, los múltiplos del MCM. ¿Quiénes son los múltiplos de 6? Múltiplos de 6 son 6, múltiplo de 6, 12, múltiplo de 6, 18, múltiplo de 6, 24, múltiplo de 6, 30, ahí está pues. Ah, ya profe, ya entendí. O sea, si yo quiero calcular los múltiplos comunes que hay entre estos dos números, lo único que tengo que hacer es calcular los múltiplos de su MCM. Correcto, eso dice, mira, los múltiplos comunes de un conjunto de números, en este caso de estos dos números, de 2 y 3, ¿de acuerdo? Son también múltiplos de su MCM. Los múltiplos comunes que vemos acá no son más que los múltiplos del 6. ¿Y quién es el 6? Los múltiplos de su MCM. Ah, ya, a ver, problema. Un problema, miren. Calcular la cantidad de múltiplos comunes, ya, múltiplos comunes, o sea, 6, 12, 18 por este caso, calcular la cantidad de múltiplos comunes de 6 y de 15. Ah, ya, que sean menores a 180. Profe, múltiplos comunes. Profe, si yo quiero múltiplos comunes, primero voy a extraer el mínimo común múltiplo. Una vez teniendo el mínimo común múltiplo, ahora voy a buscar todos los múltiplos de este número ya calculado. A ver, primero calculemos el mínimo común múltiplo de 6 y 15. El mínimo común múltiplo de 6 y 15, sacas tu tercia, sacas mitad, quinta, etc. Vas a llegar a 30, ¿sí o no? 30. Ahora, los múltiplos comunes de 6 y 15 no son más o son lo mismo que los múltiplos de 30. A ver, ¿quiénes son los múltiplos de 30? Los múltiplos de 30 serán 30 por 1, 30 por 2, 30 por 3, 30 por 4, 30 por 5, 30 por 6, 30 por 7, etc. Entonces colocamos 30 por 1, por 2, por 3. Profe, hay una cosa. Dice ahí una condición. Que sean menores a 180. Entonces no me debo pasar de 180. 30 por 1, 30 por 2, por 3, 90, por 4, 120, por 5, 150, por 6, 180. Pero no puede ser 180 porque estoy buscando los menores a 180. Entonces solamente me quedo en 150. ¿Y cuántos números múltiplos comunes de 6 y de 15 hay y que sean menores a 180? 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 números los buscados, los múltiplos de 6 y de 15 y que sean menores a 180. Muy bien, jóvenes, veamos la propiedad 2. ¿Qué dice? Si el mínimo común múltiplo de un grupo de números, en este caso de 3, es igual a K, a un valor de K, entonces este valor de K es múltiplo de C, es múltiplo de B y es múltiplo de A. ¿De acuerdo? Cuidado te confundas con lo que es el MCD. En el MCD A es múltiplo de K, B es múltiplo de K y C es múltiplo de K. Eso sucede en el MCD. Pero acá estamos en el MCM, en el mínimo común múltiplo, que es al revés. K es múltiplo de A, K es múltiplo de B y K es múltiplo de C. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. A ver, veamos con el ejemplo. 6 es múltiplo de 3. Claro, pues. 6 es múltiplo de 3. Claro que sí. Eso es cierto. Muy bien. A ver, un ejemplito, un problemita. A ver, una aplicación interesante. Problema, dice. Si se sabe que el mínimo común múltiplo de 5, 3 y K es igual a BAB. Calcular el valor de A más B en su máximo valor. Muy bien. ¿Qué digo como teoría? Profesor, como teoría, este número tiene que ser múltiplo de 5. Muy bien, listo. Entonces, BAB tiene que ser múltiplo de 5. Y si BAB tiene que ser múltiplo de 5, para que un número sea múltiplo de 5 o divisible por 5, el último dígito se analiza. Las dos opciones es que sea 0 o 5. Así que B tiene que ser o 0 o 5. Muy bien, dejémoslo ahí. Listo, ¿qué más?
Profe, luego también, por la propiedad, ese mínimo común múltiplo tiene que ser múltiplo de 3, ¿correcto? Entonces, B a B tiene que ser múltiplo de 3. Muy bien. Profe, si B tiene las opciones de 0 a 5, pero aquí B, profesor, B es inicio de dígito, inicio de numeral, perdón. Inicio de numeral. Y si es inicio de numeral, no puede ser 0. Tiene que ser diferente de 0. Eso significa entonces de que B de las opciones entre 0 y 5, aquí se restringe, no puede ser 0, eliminamos 0, entonces estrictamente B vale 5. Muy bien. Y si B vale 5, reemplaza B a B, ahora tiene que ser múltiplo de 3, pero B vale 5. Entonces tendríamos aquí el número 500 a 5. Debe ser múltiplo de 3. Criterio del múltiplo de 3, suma de dígitos. Debe ser también múltiplo de 3. 5 más 5, 10. 10 más A. 10 más A tiene que seguir siendo múltiplo de 3. Modula 10. ¿A qué es igual? 10 entre 3, el residuo es 1. Significa que 10 es múltiplo de 3 más 1. Muy bien. Esto pasa a restar. Múltiplo de 3 menos múltiplo de 3 sigue siendo múltiplo de 3. Y el 1 que está sumando pasaría a restar. Muy bien. A valdría múltiplo de 3 menos 1. Múltiplo de 3 puede ser 3, 6, 9, 12, 15, ¿no? Pero si toma 3, 3 menos 1, A valdría 2. Si toma 6, 6 menos 1, A valdría 5. Si toma 9, 9 menos 1 sería 8. Entonces A tiene 3 opciones. O puede ser 2, o puede ser 5, o puede ser 8. Pero a mí me está pidiendo calcular el máximo valor. ¿Eso qué significa? Si A más B quiero tomar el máximo valor, significa que A tiene que ser el máximo valor. A tiene que ser 8, ¿no, jóvenes? Aquí. ¿Qué pasa? A tiene que ser 8, profe, aquí. A, 8. Mientras que B tiene que ser 5, ¿no? Porque B ya sabemos que es 5. Y 8 más 5, la respuesta saldría 13, ¿no? 13 sería la respuesta. Muy bien, jóvenes, propiedad número 3. ¿Qué me dice la propiedad número 3? A ver, si A y B son primos entre sí, son PESI, y el mínimo común múltiplo de esos dos números, ¿cómo tiene que ser entonces? El producto. Profesor, teoría, propiedad. Si dos números son primos entre sí, y tú quieres calcular su máximo común divisor, entonces el máximo común divisor va a ser el producto. Va a ser simplemente el producto. Muy bien. Va a ser, aquí está, el producto. Listo. A ver, veamos un ejemplo. Problema. Calcular el mínimo común múltiplo de 2n más 1 y 2n menos 1. Muy bien. Sabiendo que n es entero. A ver, profe, veamos acá. Mira, es interesante este análisis. A ver, si n es entero, mira, si n es entero, entonces n es un número entero cualquiera, puede ser par, impar, no importa. Al multiplicarlo por 2, se va a volver par. Y si n es un número par, al agregarle 1, inmediatamente puedo detectar de que él sí o sí es un número impar. ¿Correcto? Ahora, si a este número yo le quito 2 unidades, obtengo él. Ah, ya. Mira, ve, 2n más 1, quítale 2 unidades, obtienes él. Y también va a seguir siendo impar. Claro, ¿no? A cualquier número impar, quítale 2, va a seguir siendo impar. Eso significa que estos dos números, aparte que son impares, son consecutivos. Ah, cierto, profesor. Son consecutivos. Muy bien. ¿Te acuerdas de la teoría de números primos? ¿Qué dice? Mira por acá. Se sabe que, vamos por acá, algo interesante, siempre es bueno recordar. Se sabe que dos números impares consecutivos, siempre dos números impares que sean consecutivos, siempre son primos entre sí. ¿Cierto, profe? Sí. Dos números
impares consecutivos, dos impares consecutivos son PESI. Dos impares consecutivos son PESI. Y ellos dos, ¿verdad? Y ellos dos son justamente dos impares y encima son consecutivos. Entonces, por análisis me he dado cuenta que estos dos números ya son primos entre sí. Y si dos números son primos entre sí, ¿cómo calculo su máximo común, su mínimo común múltiplo? Su mínimo común múltiplo lo voy a calcular como el producto. Muy bien. Entonces, el mínimo común múltiplo de estos dos números, sabiendo que ya son impares y son consecutivos, simplemente va a ser el producto. Así que el mínimo común múltiplo de 2n más 1 y 2n menos 1 va a ser igual. Profesor, aquí voy a aplicar mi diferencia de cuadrados. Profesor, aquí voy a aplicar álgebra, ¿no? Vamos a multiplicar acá mediante diferencia de cuadrados. Y al hacer diferencia de cuadrados, como tú ya dominas, va a ser cuadrado al primero, 4n cuadrado menos el segundo al cuadrado, 1. Así que la respuesta sería 4n cuadrado menos 1 como el mínimo común múltiplo. Veamos a ver, chicos, la propiedad número 4. ¿Qué dice? Si A es múltiplo de B, se cumple de que el mínimo común múltiplo de los dos números va a ser A, o sea, el número que es múltiplo, o sea, el mayor. A ver, profe. Problema. Calcular el mínimo común múltiplo de el numeral BBB y 37. A ver, vamos a hacer un análisis al BBB. Muy bien. BBB, ¿qué cosa viene a ser? BBB viene a ser B por 111. Claro. O sea, por ejemplo, 666, ¿a qué es igual? Es igual a 6 por 111. Ah, claro que sí, profesor. 666 va a ser igual a 6 por 111. Muy bien. 6 por 111. Ahora, ese 111 tiene tercia. Es 3 por 37. Muy bien. Entonces, BBB, ¿a qué es igual? B por 111. B por 111. Pero el 111 es igual a 3 por 37. Muy bien. Entonces, de aquí yo voy a deducir de qué. De que BBB es B por 3 por 37. Si tiene un factor 37, es porque todo este número ya es múltiplo de 37. Ya es múltiplo de 37. Muy bien. Entonces, el mínimo común múltiplo de BBB, pero BBB es todo este valor, y 37, ¿a qué es igual? Nos damos cuenta que él es BBB. Él es BBB. Y ese BBB es múltiplo de 37. Entonces, ¿qué es la propiedad? Que el mínimo común múltiplo de un número que es múltiplo de otro número, el resultado es el número mayor, ¿no? El BBB. Entonces, el resultado será BBB. El mínimo común múltiplo de estos dos números será como respuesta BBB. ¿Sí de? Sencillo, jóvenes. Problema o propiedad, disculpen, propiedad número 5. ¿Qué dice? Para el caso de factoriales, si yo quiero calcular el mínimo común múltiplo de cierto grupo de factoriales, ¿de acuerdo? El resultado, sin dudarlo, ¿quién es? El mayor de los factoriales. A factorial va a ser la respuesta siempre y cuando él sea el mayor. Una aplicación sencilla, ¿cómo sería? Calcular el mínimo común múltiplo de 12 factorial, 23 factorial, 18 factorial. El mínimo común múltiplo de cada uno de estos tres números será el mayor. Detectando quién es el mayor, 23. Así que la respuesta sería 23 factorial, el mayor. Propiedad aplica, aplicación simple y básica. Propiedad número 6. ¿Qué dice? Si el MCM, el mínimo común múltiplo de ABCD, es un valor de M ya conocido, entonces este valor de M va a ser igual a por una constante. Este valor de M va a ser igual a B por otra constante. Y este valor de M también va a ser igual a C por otra constante. Entonces, el mínimo común múltiplo va a ser igual a por B por C y cada uno multiplicado por distintas constantes. Pero lo más interesante es que cada una de estas constantes, tanto K, P y Q, entre ellos tienen que ser primos entre sí. Los tres tienen que ser primos entre sí.
y que son primos entre sí, es que entre los tres números solamente el único divisor común debe ser la unidad. No tienen que tener, todos no pueden tener mitad, tercia, nada. Entre solamente el análisis de P, Q y K. A ver, una aplicación, jóvenes. Una aplicación. Veamos por acá. Problema. Dice, si el mínimo común múltiplo de dos números es 180 y también se sabe que la suma es 81, calculan A y B. A ver, profe. Muy bien, aplicando la propiedad que digo. El mínimo común múltiplo de A y B es 180, entonces A multiplicado por una constante va a ser 180. Muy bien, A por una constante va a ser 180. Luego B multiplicado por una constante va a ser 180. B por una constante va a ser 180. Muy bien. Sabemos además que P y Q tienen que ser primos entre sí. Muy bien. Ahora, el P pasa a dividir, el Q pasa a dividir. Entonces, A ¿cuánto valdrá? 180 entre P. Aquí está. B ¿cuánto valdrá? Pasa a dividir 180 entre Q. Muy bien. Ahora reemplacemos. Sabemos que la suma es ¿cuánto? 81. Entonces, en vez de colocar A, ¿qué coloco? 180 más P. Más, en vez de colocar B, ¿qué coloco? 180 sobre Q. Es igual a 81. Aquí, chicos, factorizamos 180. Al factorizar 180, va a quedar 180, paréntesis, 1 sobre P más 1 sobre Q, igual a 81. El 180 factorizado pasa a dividir. Aquí está, 81 que queda en el segundo miembro sobre 180. Pero aquí, como ya se ha factorizado 180, queda 1 sobre P más 1 sobre Q. Sumemos 1 sobre P más 1 sobre Q, quedaría P más Q sobre P por Q, que es igual a 81 sobre 180. Novena. A ver, saquemos novena por acá, novena por acá. Quedará 9 veinteavos. A ver, práctico. Sumemos dos números que sumen 9 y que su producto sea 20. De tal manera que sean primos entre sí. Profe, 5 y 4. Claro, ¿no? 5 y 4. Ahora la pregunta es, ¿5 y 4 son primos entre sí o no? Claro que sí, profe, son primos entre sí. Porque entre 5 y 4 no tienen nada en común, no tienen mitad, tercia, en común no tienen nada. Muy bien, entonces sí son primos entre sí. Entonces sí es válido esta solución. Para P5 y para Q4. Muy bien, listo. Si ya conoces P y Q, calculemos A. A ¿cuánto vale? 180 entre P, pero P ¿cuánto vale? 5. 180 entre 5, 36. ¿Cuánto vale Q? 4. Q4. 180 entre 4, 45. B valdría 45. Y sí es cierto, el mínimo común múltiplo es 180 y su suma es 81. Sí cumple, muchachos. Sí cumple la solución al problema aplicativo. Muy bien, chicos, continuamos. Propiedad número 7. ¿Qué dice? Si nosotros conocemos el mínimo común múltiplo de tres números, ya es un número dado, conocido, ¿qué es lo que podemos hacer, profesor? Si deseo, yo puedo multiplicar a cada uno de los números a quienes se le está extrayendo su mínimo común múltiplo y el resultado del mínimo común múltiplo también queda multiplicado con dicho factor. O sea, yo puedo multiplicar al primer miembro y al segundo miembro por una constante K, y esa constante K va a quedar multiplicado a cada uno de los números. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Pero así como puedes multiplicar, también puedes dividir. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo el mínimo común múltiplo de este grupo de números que es n, yo lo puedo dividir entre K, entre una constante K y entre una constante K, y el mínimo común múltiplo también tengo que dividir entre la constante K para que la igualdad se siga manteniendo, se siga verificando. Entonces, también se cumple que el mínimo común múltiplo de él entre K, él también entre K y él entre K va a ser igual, se conserva la igualdad en cuando el mínimo común múltiplo también se divide entre K. Pero así como también puedes multiplicar y dividir por una constante K, también puedes elevar a cualquier exponente natural, positivo. A ver, el mínimo común múltiplo, si yo le elevo a la n, a la n, a la n, a cada uno de los números, ¿sí? Entonces en el segundo miembro también tengo que elevar a la n para que se siga conservando la igualdad. Entonces, son estas tres propiedades muy ventajosas que puedes acudir para poder resolver los ejercicios. Vamos a ver un problema de aplicación. Mira, escucha. Dice, calcular n si se sabe que. Dice que el mínimo común múltiplo de toda esa serie de números es 720.
¿Cuánto vale n? Me dice. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hago? Como acá tengo denominador 2, denominador 3 y denominador 5, entonces a mí me conviene multiplicar por 30 a cada uno por 30 para poder eliminar dichos denominadores. Entonces, en este caso, lo siguiente, multiplicando por 30, por 30, por 30, por 30 y también por 30. A ver, multiplica por 30. Si multiplico por 30 entre 2, 15, 15 veces n. Por 30 entre 3 a 10, por 4n, 40n. Por 30, 30 entre 5 es a 6, dice 6 por 3n, 18n. Va a ser igual a 720 también por también 30. Muy bien, ahora divido entre n. Vamos a dividir entre n para poder eliminar eso. ¿Bien? Entonces, entre n a cada uno de los números y también al mínimo común múltiplo. Entre n se va y n queda 15, entre n quedaría 40, entre n quedaría 18. Esto va a ser igual a todo el número también entre n. Muy bien, ahora sí, podemos extraer o no muy fácil o rápidamente el mínimo común múltiplo de 15, 40 y 18. Extraemos, ¿no? Ya sabemos, de repente lo puedes usar por el método de descomposición simultánea. Inmediatamente encuentras que es 360. Así que 360 va a ser igual a 720 por 30 entre n. Tenemos una igualdad entonces. A ver, 360 es 1, 360 es 2. N pasa a multiplicar, n por 1, n va a ser igual a 30 por 2, 60. Así que el número que estamos buscando es 60. Pasemos a la propiedad número 8, jóvenes. ¿Qué dice? Si el mínimo común múltiplo de dos números ya conocemos que vale un valor p, por ejemplo, y el mínimo común múltiplo de otros dos números es un valor q, profesor, con estos dos datos yo puedo calcular el mínimo común múltiplo de los cuatro números, ¿sí? Claro, el mínimo común múltiplo tanto de A, B, C y D agrupados va a ser igual al mínimo común múltiplo de estos dos números cuyos resultados tenías al inicio. Ah, profe, a ver, propiedad. Sí, esa es la propiedad. A ver, veamos un ejercicio, un problema de aplicación. Si sabemos que el mínimo común múltiplo de 5A y 6B es 180. Y también sabemos que el mínimo común múltiplo de 4A y 5B es 240, ¿no? Es 240. Me piden calcular el mínimo común múltiplo de 2A y 3B. Profe, ¿cómo se resuelve? Primero apliquemos la propiedad. Mira, escúchame. Agrupemos todo. O sea, vamos a aplicar la propiedad. El mínimo común múltiplo de 5A, 6B, 4A, 5B. Ahí está. Va a ser igual al mínimo común múltiplo de 180 y 240. Muy bien. Listo. En el segundo miembro podemos calcular el mínimo común múltiplo de 180 y 240, que rápidamente obtendrías 720. Así de sencillo. Vamos con el primer miembro. En el primer miembro, yo veo acá cuatro números. Entonces vamos a hacer la estrategia. El mínimo común múltiplo de cuatro números, ¿a qué es igual el mínimo común múltiplo de cuatro números? Allá. El mínimo común múltiplo de cuatro números va a ser igual al mínimo común múltiplo, acá saben. El mínimo de cuatro números es igual al mínimo común múltiplo de ¿quién es? De P y Q. ¿Pero quién es P? El mínimo común múltiplo de dos de ellos. ¿Y Q quién es? El mínimo común múltiplo de dos de ellos. Entonces, el mínimo común múltiplo de estos cuatro números va a ser igual al mínimo común múltiplo de dos de ellos con el mínimo común múltiplo de otros dos de ellos. Y vamos a escoger de una manera al azar, inteligentemente, lo que es A con A y B con B. Entonces, el mínimo común múltiplo va a ser igual al mínimo común múltiplo de ¿quiénes? De 5A y 4A, su mínimo común múltiplo, punto y coma, mínimo común múltiplo de 6B y 5B. Muy bien. Ahora, saquemos el mínimo común múltiplo de 5A y 4A. A ver, 5A, 4A. ¿Qué sacamos? A décima. A décima sería 5, a décima sería 4. Cuarta sería 1, quinta sería 1, 1. 5 por 4, 20, 20 por A, 20A. Muy bien. Así que el mínimo común múltiplo de 5A y 4A sería 20A. Y el mínimo común múltiplo de 6B y 5B sería 30B. Y esto es igual a ¿cuánto? 720. Muy bien. Ahora apliquemos esta propiedad, ¿verdad? Esta propiedad. ¿Puedo dividir o no? Claro. Profe, divide entre 10 y entre 10. Sería mínimo común múltiplo entre 10, 2A, entre 10, 3B, entre 10, 72. Y justamente eso es lo que me piden. El mínimo común múltiplo de 2A y 3B.
Eso sería el resultado. Muy jóvenes, pasemos a la última propiedad para terminar esta parte teórica. Esta propiedad es muy importante y muy usada. Escúchame. Para dos números, esto solamente se cumple para dos números, no es para tres. Acá es, por ejemplo, 3, etcétera, ¿no? 3, 4, etcétera. Bien. Solamente para dos números. ¿Qué se cumple? Mira, el mínimo común múltiplo de esos dos números, si yo lo multiplico por el máximo común divisor de esos dos números, justamente coincide con el producto de ambos números. Y esa propiedad es importante, jóvenes. Esta propiedad es importante. En muchos problemas te va a poder ayudar. Muy bien. Ejercicio de aplicación. ¿Qué me dice? Si A y B son PESI, ya son primos entre sí. Además, el mínimo común múltiplo de esos dos números es 330. Y también la diferencia entre los números es 7. Calcular A y B. Calcular cuánto vale el valor de A y también cuánto vale el valor de B. Muy bien. Acudimos a la fórmula. Fórmula o propiedad. ¿Cuál es? El mínimo común múltiplo de dos números multiplicado por el máximo común divisor de los mismos justamente coincide con el producto. A ver, ¿quién es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo, según el problema, el dato dice que vale 330. Y el máximo común divisor de esos dos números, oye, esos dos números son PESI. Si esos dos números son PESI, ¿cuál es el máximo común divisor? Propiedad, la clase pasada. El máximo común divisor para dos números primos entre sí es 1. El máximo común divisor para dos números que ya sabemos que son primos entre sí es 1. Y esto es igual al producto. Así que el producto va a ser igual a ¿cuánto? 330 por 1, 330. Y sabemos además que la diferencia es 7. Entonces busquemos que el producto de dos números que le dé 330 y la diferencia de los mismos sea 7. Observamos que el 330 se puede descomponer en 22 por 15. 22 por 15 es 330 y 22 menos 15 es 7. Cumple, profe. Muy bien, entonces los números que busco son tanto el 22 y tanto el 15, cuyo producto es 330 y la diferencia sería 7. Muy bien, jóvenes, hemos hecho toda la teoría completa con respecto al tema mínimo común múltiplo. El tema pasado fue máximo común divisor. Te invito a que veas el video pasado y también este video porque son muchas propiedades muy parecidas entre ellas, ¿no? Y para que tengas en claro, ¿no? Muy en claro, en cada una de las propiedades se ha realizado un problema de aplicación. Muy chicos, entonces hemos terminado esta parte teórica. Muy jóvenes, ahora vamos a empezar a resolver los problemas de la práctica. El problema número 1 me dice, calcule B menos A. Si me dicen que el valor de A y el valor de B son mencionados, y además me dice que el mínimo común múltiplo de A y B vale 90. Muy bien. A ver, mínimo común múltiplo de A y B vale 90. Inmediatamente, jóvenes, pasemos al análisis para poder calcular el mínimo común múltiplo. Y decimos, profe, para calcular el mínimo común múltiplo, lo que vamos a hacer es ubicar, colocar, identificar todas las bases. Base 2, base 3, base 3, base 5. Base 2, base 3, base 5. Muy bien, todas las bases. Ahora, elevado a los mayores exponentes. En el caso de la base 2, el único exponente es A. Tiene que ir A. En el caso de 3, el exponente se repite, es el mismo. Entonces tiene que ir ese único, ¿no? B. Y en el caso de 5, el exponente es C. Va a ser igual a 90. Pero 90, descomponiendo canónicamente, jóvenes, lo descomponemos canónicamente, encontramos 2 por 3 al cuadrado por 5, o sea 9 por 10, pero el 10 es 2 por 5. Muy bien, identificando a bases iguales, exponentes iguales, por teoría algebraica, entonces A tiene que ser exponente de 2, 1, A tiene que ser 1. B exponente debe ser 2, el exponente de 3. En el caso de 5, C tiene que ser 1, el exponente de 5. Entonces, ya conociendo, jóvenes, ya conociendo A1, B2 y C1, reemplacemos. ¿Cuánto vale el valor de A? El valor de A es 2 a la A, que vale 1, por 3 a la B, que vale 2. Sería 3 al cuadrado 9 por 2, 18. Vamos con el valor de B. B sería igual a 3 a la B. 3 a la B, que vale 2,
por 5 a la C, por 5 a la C que vale 1. Sería 9 por 5, 45. En el problema me pide calcular B menos A. Si me pide B menos A, me está pidiendo cuánto vale 45 menos 18. Así que 45 menos 18, la respuesta es 27. Muy bien, jóvenes, sigamos. Problema número 3. ¿Qué dice? Cuando Miguel quería ordenar las naranjas de su puesto, dice, de frutas, ¿no? En grupos de 2, de 5 y de 7, siempre sobraba uno. Calcule dicho número de naranjas. Muy bien. Este problema hemos visto uno muy conocido, muy parecido en el capítulo de divisibilidad, ¿cierto? Si un número se agrupa de 2 en 2 y sobra 1, es porque ese número es múltiplo de 2 más 1. Si un número se agrupa de 5 en 5 y sobra 1, significa que el número es múltiplo de 5 más 1, ¿cierto? Si un número se agrupa de 7 en 7 y sobra 1, es porque ese número es múltiplo de 7 más 1. Muy bien, tenemos el mismo número que está modulado en distintos múltiplos, pero fíjate, mírame, es el mismo residuo por propiedad de divisibilidad, ¿cierto? ¿Qué decimos? El número va a ser igual múltiplo del mínimo común múltiplo de los múltiplos que tiene, o sea, de 2, 5 y 7. MCM o mínimo común múltiplo de 2, 5, 7, todo esto múltiplo más el residuo común, 1. ¿Y cuánto es el mínimo común múltiplo de 2, 5 y 7? Mínimo común múltiplo de 2, 5, 7 sería 70. Entonces, el número n va a ser múltiplo de 70 más 1, como se ve acá. Muy bien. Si el valor de n va a ser múltiplo de 70 más 1, eso significa, jóvenes, ¿cuáles son los valores positivos múltiplos de 70? Sería 70 por 1, 70, 70 por 2, 140, 70 por 3, 210, 70 por 4, 280, etc. Pero si el múltiplo de 70 toma 70, 70 más 1, el número de naranjas va a ser 71. Pero si el múltiplo de 70 toma como el valor de 140 más 1, el número de naranjas va a ser 141. Si el múltiplo de 70 toma el valor de 210 más 1, el número de naranjas va acá 210 y así sucesivamente. Como no tenemos ninguna restricción, entonces el número de naranjas que tiene Miguel puede ser cualquiera de ellos, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, si en el problema me hubiese indicado cuál es el menor número de naranjas que puede tener Miguel, ahí sí la respuesta sería 75. Como no tengo restricciones, puede valer cualquiera de estos valores. Muy bien, jóvenes. Problema número 5. ¿Qué dice? Si el valor de A es el mencionado y el valor de B es el que ya se ha escrito, además el MCM dice es igual a 2 a la M, 3 a la N, 5 a la P, 7 a la Q. Muy bien. Calcular M más N más P más Q. Muy bien. Sabemos nosotros, para calcular el mínimo común múltiplo de dos números por el método de descomposición canónica, ¿qué es lo que se hace? Se escriben todas las bases. ¿Qué base tenemos? Tenemos base 2, tenemos base 3, tenemos base 5 y también tenemos base 7. Así que 2, 3, 5, 7, todas las bases. Ahora vamos a colocar los mayores exponentes. De la base 2 el mayor exponente es 18. De la base 3 el mayor exponente es 16. De la base 5 el mayor exponente es 10. Y de la base 7 el único exponente es 2 y tiene que ir entonces. Y se iguala a todo el segundo miembro ya dado. Muy bien. Entonces, por criterio de bases iguales, los exponentes iguales, entonces inmediatamente verificamos que M18, la base, o los exponentes de la base 2 deben ser iguales. Los exponentes de la base 3, N16. Los exponentes de la base 5, P vale 10. Los exponentes de la base 7, Q vale 2. Si me pide M más N más P más Q, la respuesta sería, jóvenes, 46. 46 entonces. Problema número 7. ¿Qué me dice? 3 atletas corren una pista circular y partiendo al mismo tiempo sobre la misma línea. ¿Viste? Bien. Logran completar una vuelta en 72 segundos, 60 segundos y 48 segundos. ¿Eso qué significa? El corredor A demora en dar una vuelta 72 segundos. El corredor B demora en dar una vuelta 60 segundos. Y el corredor C demora en dar una vuelta 48 segundos.
Muy bien. ¿Cuánto demorará en dar 2 vueltas cada uno allá? El corredor A demorará el doble, 144. El corredor B demorará el doble, 120 segundos en dar 2 vueltas. El tercer corredor, 96 segundos en dar 2 vueltas. 3 vueltas será el triple y así sucesivamente, ¿no? ¿Te acuerdas cuando iniciamos la clase, la parte teórica, hicimos múltiplo de 2, múltiplo de 3? Y en los múltiplos de 2 y múltiplo de 3 encontramos múltiplos, ¿cierto? Y el mínimo común múltiplo era el menor de todos los múltiplos, ya comunes, ¿no? Es algo muy parecido, jóvenes. Mira, primero coloquemos el mínimo común múltiplo, 72, 60 y 48. Porque aquí van a estar todos los múltiplos de 72, aquí van a estar los múltiplos de 60, y aquí van a estar los múltiplos de 48. ¿Y cuál será el mínimo? El menor de ellos que sea múltiplo en los 3. Entonces, el mínimo común múltiplo de 72, 60 y 48 es 720. ¿Eso qué significa? 720 segundos. ¿Dónde se ubicará? Aquí. ¿Qué significa? Cuando A da 10 vueltas, es porque ha demorado 720 segundos. ¿En el valor de B también habrá 720? Sí, va a haber. ¿En dónde? En la posición 12. ¿Qué significa? Que B, cuando da 12 vueltas, es porque se ha demorado 720 segundos. Y el corredor C, cuando da 15 vueltas, es porque se ha demorado 720 segundos. Si los tres parten al mismo tiempo, tendrá que pasar 720 segundos para que se vuelvan a encontrar nuevamente en la meta. Coincidan los tres. Los tres van a coincidir, pero los tres no han dado la misma cantidad de vueltas. El joven A ha dado 10 vueltas en esos 720. El joven B habrá dado 12 vueltas en esos 720 segundos. Y el joven C habrá dado 15 vueltas en esos 720 segundos. Por lo tanto, tiene que pasar 720 segundos para que se vuelvan a encontrar en la meta. Muy bien. Y 720 segundos entre 60 equivale 12 minutos. Así que tiene que pasar 12 minutos para que se vuelvan a encontrar todos nuevamente en la meta. Problema número 9. ¿Qué dice? Si el mínimo común múltiplo de 18A y 54A es 324, entonces me pide calcular el MCD de 1 más A cuadrado menos A y A cubo más 31. Muy bien. A ver. Dividimos a los tres entre 18A. Entre 18A, 1. Entre 18A, 3. Entre 18A, dividimos entre 18A. Muy bien, mínimo común múltiplo, a ver por acá, mínimo común múltiplo entre 1 y 3, mínimo común múltiplo entre 1 y 3 sería 3, ¿cierto? Muy bien, así que 3 va a ser igual, aquí 18ava, 18ava, 18ava saldría 18, 18 entre A. 18 entre A va a ser igual a 3. A tendría que ser ¿cuánto? 6, ¿no, jóvenes? A tiene que ser 6. En el problema me está pidiendo calcular el máximo común divisor, calcular el MCD, máximo común divisor, ¿de quién? Me está pidiendo de 1 más A cuadrado menos A, 1 más A cuadrado menos A, y el otro es de A al cubo más 1. A al cubo más 1. Muy bien. A ver, A cuadrado 36 menos 1, menos 6, ¿no? 36 menos 6, 30, más 1, 31, ¿cierto? 31 sería él. Y A cubo sería 216 más 1, 217. Y el máximo común divisor entre 31 y 217 sería 31. ¿Perdón? 31, ¿no? Mínimo común, no, máximo común divisor 31 y 217 sería 31. 31 sería la respuesta, jóvenes. Problema número 11. ¿Qué me dice? ¿Cuántos múltiplos comunes de 4 cifras poseen los números 18, 40 y 56? Los números son 18, 40 y 56. Muy bien. Un problema parecido hemos resuelto en la teoría, ¿no? En la parte teórica, cuando hicimos, creo que la primera propiedad. Es muy parecido. Me está pidiendo los múltiplos comunes, que tengan 3 cifras. Para calcular los múltiplos comunes, primero voy a calcular el mínimo común múltiplo. ¿De acuerdo? Después busco los múltiplos a este mínimo común múltiplo. Calculemos el mínimo común múltiplo de 18, 40 y 56.
haciendo los cálculos te va a salir, si deseas hacer los cálculos por divisiones simultáneas, ¿no? Descomposición simultánea. Muy bien, 2520. Entonces 2520 va a ser el mínimo como múltiplo. Pero yo no quiero solamente el mínimo, quiero los demás comunes también. Los múltiplos comunes. Entonces los demás múltiplos comunes que tienen todos estos números va a ser los múltiplos de este mínimo como múltiplo. Entonces 2520 por 1, 2520. 2520 por 2, 5040. 2520 por 3, 7560. 2520 por 4 se pasa, 10.040. Entonces ya se pasa. 10.040 ya tiene 5 dígitos. Y yo solamente quiero los múltiplos comunes de 4 dígitos. Y los únicos de 4 dígitos son 3 números, ¿no? ¿Sí? Son 3 números. Conclusión, entonces el problema número 11 habría 3 números. Son solamente 3 números. Muy bien. Problema número 13. ¿Qué dice? El mínimo común múltiplo de dos números A y B tiene 2944 divisores. ¿Quién es el valor de A? El valor de A es todo esto y el valor de B es todo esto. Muy bien. Entonces, antes de sacar la cantidad de divisores del mínimo común múltiplo, primero tengo que calcular el mínimo común múltiplo. Muy bien. El número que me dan es este. Profesor, yo no puedo trabajar con este número. Lo que tengo que hacer es descomponer canónicamente. 72 es 2 al cubo por 9, o sea 3 al cuadrado. Todo elevado a la n por 750 es 2 por 3 por 5 al cubo. Muy bien, él multiplica exponente de exponente. Luego a producto de bases iguales, exponentes sumamos y llegamos a la siguiente conclusión. Muy bien, vamos a llegar, ahora sí va a estar bien descompuesto canónicamente el valor de A. Él sería el valor de A. Ya está descompuesto correctamente, canónicamente. Ahora el valor de B es 90 a la n por 4. Pero 90 es 2 por 9 por 5. Y 9 es 3 al cuadrado. Muy bien. Seguidamente observamos que todo está a la n. Esta n va a multiplicar, a distribuirse. Luego que se distribuye a producto de bases iguales, exponentes se suman. Luego llegamos a la conclusión de que el valor de B, ya descompuesto canónicamente de una manera correcta, sería el valor que está ahí encerrado. Muy bien, teniendo ya los dos valores descompuestos canónicamente, calculemos su mínimo común múltiplo. ¿Cómo se calcula el mínimo común múltiplo? Allá, se coloca todas las bases, 2, 3, 5, 2, 3, 5. Colocamos 2, 3, 5. Ahora, elevado a los mayores exponentes. n más 2 o 3n más 1. 3n más 1 es más grande, ¿no? 2n más 1 o 2n. 2n más 1 es más grande. ¿Quién es mayor? n o 3. Asumiendo que n es mayor que 3, coloquemos n. Muy bien, listo. Ahora, ya hemos encontrado el mínimo común múltiplo. Pero el problema dice que la cantidad de divisores que tiene este mínimo común múltiplo, su cantidad de divisores, es 2944. Entonces, calculemos la cantidad de divisores que posee este mínimo común múltiplo. La cantidad de divisores que tiene el mínimo común múltiplo de A y B va a ser igual. ¿Te acuerdas números primos? El tema, muy bien. ¿A qué es igual cantidad de divisores? Alfa más 1, beta más 1, exponentes más 1, ¿no? Muy bien. Exponente más 1 sería 3n más 2. Exponente más 1, 2n más 2. Exponente más 1, n más 1. Muy bien. Pero este dato, cantidad de divisores del que posee el mínimo común múltiplo, tenemos. Dice el problema que vale 2944. Esto va a ser igual. A ver, en esta parte, jóvenes, en esta parte, factoricemos 2. Si yo factorizo 2, 2 iría al frente, 3n más 2. Aquí al factorizar 2, sale 2, quedaría n más 1. n más 1 por n más 1, n más 1 al cuadrado. Muy bien, a continuación, sacamos mitad y sacamos mitad. Quedaría entonces 1472 es igual 3n más 2 por n más 1 al cuadrado. Y 1472 se descompone en 23 por 8 cuadrado. 23 por 8 cuadrado tiene que ser idéntico a esta expresión. Y para que sea 8 o 23, el primer factor, n tiene que ser 7. Y justamente para que el segundo factor también sea 8 como base, n también tiene que ser 7. Así que cumple la expresión para n igual a 7. Respuesta, n, 7.
Resolvemos ahora el problema número 15. ¿Qué dice? Sabiendo que, sabiendo este dato y sabiendo este dato, me pide calcular A por B. A ver, desarrollemos. Si yo tengo el dato mencionado aquí, entonces lo divido entre 5, entre 5, entre 5, porque eso se puede hacer, ¿no? Por las propiedades. Muy bien. Entre 5, 7A. Entre 5, solamente B. Entre 5, 14. Ahora, este dato que me da el problema, lo voy a dividir entre 6. Entre 6, entre 6, entre 6. 7A, B, entre 6 sería 84. Ahora, voy a aplicar la última propiedad desarrollada en teoría. La última propiedad que decía, si yo multiplico el mínimo común múltiplo de dos números por el máximo común divisor de esos mismos números, me da el producto de esos números. ¿O no? Es la última propiedad. Muy bien, pero yo no voy a poner AB, voy a poner 7A con B, 7A con B y el producto de 7A con B. A ver, ahora reemplacemos. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 7A y B? El mínimo común múltiplo de 7A y B es 84. ¿Cuál es el máximo común divisor de 7A y B? El máximo común divisor de 7A y B es 14. Muy bien, va a ser igual a 7A por B. Muy jóvenes, sacamos séptima, séptima 2 y séptima de él se cancela, sería 1. A por B por 1, A por B va a ser igual 84 por 2, 168. Así que el producto que te piden valdrá 168. Muy bien, jóvenes, hemos terminado la práctica, pasemos a la autoevaluación. A ver, dos problemitas. Problema número 8, ¿qué dice? Si el MCM de toda la expresión vale 576, calcular el menor número. Muy bien, a todos lo dividimos entre 6A, 6A, 6A y también dividimos entre 6A. Entre 6A sería 1, entre 6A sería 6, entre 6A sería 12. Igual 576 también entre 6A. A ver, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 1, 6 y 12? ¿No sería 12? Claro, profe. El mínimo común múltiplo de 1, 6, 12 es 12. Así que 12 va a ser igual, aquí sacamos sexta, sexta 1 y sexta 96. Así que quedaría 96 entre A es igual a 12. Entonces 96 entre qué número, porque te dé 12, A tiene que ser 8. Y a mí me está pidiendo el menor de los números. ¿Cuál es el menor de los números dados? El menor de los números es 6A. 6A es el menor, así que me piden el menor 6A. Sabiendo que A es 8, 6 por 8, 48 sería la respuesta. Problema número 9. ¿Qué me dicen? Si el MCM mínimo común múltiplo de A y A más 1 es igual a 156, me pide calcular el MCD, me pide calcular el MCD de A 15 y 18. Muy bien. A ver. Propiedad, jóvenes. Primero recordemos la teoría de números primos. La teoría de números primos dice lo siguiente. ¿Qué son números primos entre sí? Son aquellos números donde el divisor común es la unidad. 5 con 3, por ejemplo, ¿no? Lo único que tiene un divisor común es el 1. Pero la propiedad fundamental, ya genérico, es que dos números consecutivos, dos números siempre consecutivos, ¿no? Dos números siempre consecutivos, siempre son PESI. Y justamente tengo acá un número y su consecutivo. Basta que sean dos números, cualesquiera que sean, ya tengo la necesidad de, ¿qué cosa? De mencionar con certeza de que esos números son PESI. Y si estos números son primos entre sí, propiedad del MCM. ¿Cómo se calcula el mínimo común múltiplo para dos números primos entre sí? Es el producto. Entonces, el producto de A por A más 1, que ya llegaría a ser el mínimo común múltiplo para dos números PESI, va a ser igual a 156. Pero 156 es 12 por 13. Y aquí hay dos números consecutivos. Identificando entonces por analogía, A valdría 12. Otro dato, jóvenes. Cuando también dos números son primos entre sí, siempre. Cuando son dos números impares y estos impares sean consecutivos. También van a ser siempre primos entre sí. Muy bien. Por otro lado, me está pidiendo calcular el MCD de A 15 y 18. Pero nosotros sabemos cuánto vale A. ¿Cuánto vale, jóvenes? Ya sabemos que vale 12. ¿Y cuál es el máximo común divisor entre 12, 15 y 18? La respuesta es 3. 3 sería la respuesta.
Muy bien, jóvenes, hemos terminado los problemitas y espero que se haya entendido con toda la teoría que se ha podido dar, ¿no? Bien explicado. Jóvenes, a continuación tu tarea, resuelvan de la práctica los problemas pares y de la autoevaluación del 1 al 7. Muy bien, chicos, espero que se haya entendido la clase y haya sido muy fructífera para ustedes y tanto para mí también, porque aprendo a dictar con mejor didáctica. Muy bien, chicos, eso sería todo. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.